Suomo hizo un plan muy detallado. Primero, tenía que declarar sus intenciones. Esta acción aparentemente inútil era en realidad muy importante. Podría evitar que el incidente se descontrolara. Si ambas partes llegaban a un desacuerdo importante, la perdedora sería sin duda la secta de la espada Wukong, con menos gente. El segundo efecto fue no alertar a los ancianos de la secta. Originalmente, Suomo había pensado en montar un espectáculo aún mayor para reducir las probabilidades de que lo atacaran todos juntos. Pero si mucha gente observaba, la reputación de la secta Lin Jin quedaría dañada, y los ancianos de la secta los encontrarían rápidamente. El líder de la secta definitivamente no lo perdonaría. Es más, Suomo los había adulado deliberadamente. Los discípulos siempre han sido magnánimos y la conducta de la secta es justa. Todo era para empujar al otro al potro de tortura. ¿Cómo podría convencer al otro de un desafío individual? Necesitaba asegurarse de que tuvieran esperanza de victoria. Mientras sintieran que podían ganar, definitivamente no se rendirían. Sobre todo cuando los desafiaran. Gracias a su confianza, a su rostro, lo aceptarían. En consecuencia, Suomo los retó a luchar contra 5 personas, una tras otra. En sus palabras, enfatizó uno por uno 2 veces. El que estaba en desventaja en este plan era Suomo. Su idea central era muy simple. Primero se pondría en desventaja. A los discípulos de la secta Lin Jin, sin importar su confianza o prestigio, no les convenía pasarse de la raya. Una persona luchando contra 5 seguidos. Si la situación era así y la secta Lin Jin seguía perdiendo, esta gente solo podría aguantarse. Sus mayores no tendrían nada que decir y no tendrían el valor de ir a la montaña Wukong a causarle problemas a Suomo. No podían permitirse la vergüenza. Claro que, para Suomo, era extremadamente desventajoso que una persona luchara contra 5 seguidos. No estaba tan seguro como para creer que podía vencer a los 5. Pero no necesitaba ganar todas las peleas. Había venido por el Jinzi. Todo estaba bien mientras obtuviera ganancias. En otras palabras, si ganaba 3 de las 5 peleas, obtendría ganancias. Claro, el requisito era que los talismanes de los perdedores no fueran malos. La dificultad de ganar 5 combates era demasiado alta. Suomo nunca lo había considerado. Tras ganar 3 batallas, Suomo sintió que podría ser arriesgado, pero era posible. En los últimos tiempos, su cultivo había aumentado considerablemente, y la fusión inicial entre la esencia de la espada de agua de Li y la esencia de la espada de marea había aumentado su confianza. Entonces, después de pensarlo, las grandes deudas hicieron que Suomo tomara una decisión y viniera. Había sido muy astuto con sus palabras virtuosas. Al ver el valor de lo que vestía este grupo de personas, el deseo de batalla de Suomo aumentó. El lujo era un crimen. Cada uno de ellos tenía al menos algunos talismanes cuyo valor no era inferior al que Suomo había tomado. Hoy no tendría pérdidas. En cuanto a la batalla, el talismán, se lo acababa de inventar. En cualquier caso, nadie acudiría al líder de la secta a pedirle pruebas. Genial. Este admira mucho la valentía del hermano Su. El hermano Su tiene razón, los discípulos son responsables de la reputación de su secta. Dado que el hermano Su ha lanzado un desafío, naturalmente lo aceptaremos. Cuenten conmigo. Una persona salió de entre la multitud de discípulos de la secta Lin Jin. Esta persona era Lin Yuan, el discípulo mayor de la secta Lin Jin. Su rostro reflejaba orgullo mientras miraba a Suomo con la barbilla en alto. Lin Yuan era el discípulo mayor de la secta Lin Jin. Tenía fuertes vínculos con ella, su familia pertenecía a un famoso clan de comerciantes en Scamungia, y su riqueza era la mayor entre todos los discípulos. Debido a que los negocios de su familia proporcionaban una gran ayuda a la secta Lin Jin, su posición en la secta era muy especial. Tao Suer miró con simpatía al mayor Sixion, pero cerró fuertemente la boca y no dijo una palabra. El mayor Sixion generalmente era muy engreído, y en la secta Lin Jin, donde todos competían por antecedentes y familia, nadie se atrevía a ir en su contra, lo que gradualmente formó su temperamento engreído y arrogante. Yan Minzi se escondió en la parte trasera, con una mirada burlona. Quizás, de todos ellos, él era quien mejor adivinaba el objetivo de Suomo.
Por alguna razón, al ver a Sumo, pensaba en su expresión codiciosa mientras saqueaba. Usan y los demás habían sufrido la derrota a manos de Sumo y sonreían con sorna en las sombras. Había muchos discípulos en la secta Lin Jing, que luchaban constantemente, y sus relaciones eran muy complicadas. Naturalmente, estaban dispuestos a ver cómo otros tropezaban. Así, nadie volvería a burlarse de ellos por este incidente. Habían difundido el nombre del zombi despojador por todas partes, pero la gran mayoría de la gente no lo había visto con sus propios ojos. ¿Cómo podían creerlo? Sobre todo cuando se trataba de los engreídos y arrogantes discípulos de la secta Lin Jing. Solo creían que Usan y los demás no eran lo suficientemente fuertes. Ni siquiera prestaron atención cuando Wen Fei fue derrotado. Al contrario, lo despreciaron. Así que Wen Fei Xixian, quien era el centro de atención de los ancianos, también tenía una reputación inflada. Incluso un tipo de una pequeña secta como la secta de la espada Wukong, cuya principal profesión era la fabricación de medicina, pudo derrotarlo. Si eso no era una reputación inflada, ¿entonces qué lo era? Wen Fei seguía sintiendo una profunda satisfacción en los ojos de Sumo. Ya habían luchado antes. No creía en absoluto las palabras que Sumo había dicho. Al ver al anciano Xixian Lin Yuan salir, supo al instante que era malo. Tenía muy claro cuál era el verdadero poder del anciano Xixian. Incluso si hubiera sido derrotado, ¿cómo podría siquiera ser rival para él? En ese momento, los vítores de los discípulos hicieron que la sombra sobre su corazón se oscureciera. El mayor Xixian es poderoso. Como era de esperar del mayor Xixian. ¡Qué compostura! A eso se le llama ser un modelo a seguir. Anciano Xixian, déjale probar lo poderosa que es nuestra secta Lin Jing, que zombi cabellero, cuando viene aquí, es el único al que le arrancan la cabellera. Los halagos fluyeron como un diluvio. La luz en el rostro de Lin Yuan al salir era aún más brillante, tenía la cabeza en alto, como un gallo arrogante y presumido. Tal honor, ¿dejarían que el mayor Xixian se lo llevara todo? Algunos oponentes de Lin Yuan que estaban en conflicto secreto con él no pudieron contenerse y también se destacaron. Cuenten conmigo. Vendré. Atrévete a intimidar a nuestra secta Lin Jing, HMPH, verá lo bueno que eres. Salieron otras 3 personas, todos ellos jefes de varias facciones de la secta Lin Jing. Si no se ponían de pie ahora, sería difícil mantener el poder en sus facciones. Como era de esperar, cuando los 3 salieron, los miembros de sus facciones se emocionaron y sintieron que era un gran honor, prorrumpiendo en halagos. Wen Fei hizo una mueca por dentro. Miró a Sumo de reojo, sintió que, bajo su rostro inexpresivo, el otro sin duda se reiría. Quienes se presentaron, si se trataba de maquinaciones, intrigas y política partidista, eran muy buenos. Pero si se trataba de la espada, vio que algunas personas más querían unirse y solo pudo empujar con fuerza al Xixian que estaba a su lado y gritar fuerte. Chan Xixian al final. Chan Xixian, quien había sido expulsado, miró con cierta sorpresa a Wen Fei y dijo, supuse que tendrías otra pelea. ¿Por qué me expulsaste? Por favor, Xixian, ayúdame a recuperar mi anillo. Wen Fei tenía una expresión suplicante. Una expresión de sorpresa se dibujó en el rostro de Chan Xixian. Las acciones de Wen Fei dejaban claro que no era rival. Miró a Sumo con interés. Volvió la cara y le sonrió a Wen Fei, de acuerdo. Tras el grito de Wen Fei, todas las voces se callaron de repente. Todos los que habían sido tentados retrocedieron. El ambiente se volvió un poco extraño. La atmósfera ardiente se sumió de repente en el silencio, un silencio absoluto. Las expresiones de los 3 que habían dicho que lucharían se volvieron un poco antinaturales. La expresión de Lin Yuan no cambió mucho, pero la incontrolable cautela en sus ojos hizo que Sumo prestara especial atención a Chan Xixian. Parecía que esta persona era fuerte. Tao Suer y los demás, después de escuchar a Wen Fei gritar Chan Xixian al final, primero hicieron una pausa y luego se alegraron. Vaya, eso sí que es digno de ver, dijo Usan en voz baja, sin poder reprimir la emoción en su voz. Es muy cierto. Desde la pelea de Chan Xixian hace 2 años, hasta ahora, nunca lo había visto pelear de nuevo. Yan Min sí estaba muy emocionado.
Chan Sixion ha estado descansando su cuerpo y mente, dijo Usan. Che, solo los fantasmas creen eso, dijo Yan Minzi con desdén. Tao Suer de repente se dio la vuelta y agregó, ni siquiera los fantasmas lo creen. Lin Yuan estaba insatisfecho con el ambiente actual. Este maldito Chan no pasaba nada bueno cada vez que salía. Habló para romper el silencio sofocante, de acuerdo. Pero lo diremos primero. Si pierdes, puedo quitarte un talismán. Claro. La cara de zombie de Suomo seguía inexpresiva. Nadie podía entender lo que pensaba. Añadió débilmente, pero si quieres esta espada gota de agua, tienes que esperar hasta después de las 5 peleas para que te la dé. No tengo una espada voladora de reemplazo. No hay problema, dijo Lin Yuan con generosidad. Parecía ya vencedor. Los seguidores de Lin Yuan volvieron a emocionarse. Abrieron los ojos de par en par, temerosos de perderse algún detalle. Pensar en la imagen del anciano Sixion golpeando a este horrible zombie sería muy interesante. La espada gota de agua flotó frente al pecho de Suomo como una hoja flotando en el agua. La mirada de Chan Sixion se concentró. Su mirada era muy experimentada. La espada gota de agua parecía flotar silenciosamente, pero en realidad, se movía con movimientos extremadamente pequeños. Era como una serpiente que ya había encontrado su objetivo y esperaba una oportunidad. Este era un detalle minúsculo. Sin embargo, tuvo que reevaluar la fuerza de este joven de aspecto débil. En comparación, la respuesta de Wen Fei fue mucho más rápida y su rostro mucho más feo. Ya había peleado con Suomo antes y conocía de primera mano su fuerza. En ese momento, este movimiento inicial le generó una gran presión, una presión que no había aparecido la última vez. Solo había una explicación. En ese lapso, Suomo se había vuelto más fuerte. Las piernas de Suomo estaban naturalmente abiertas, su rostro ligeramente bajo y sus ojos miraban hacia abajo como un viejo monje en meditación. Lin Yuan sonrió con sorna y sacó su espada voladora. Era una espada voladora completamente dorada, con innumerables sellos tallados. Entre los sellos, una luz dorada brillaba como ondas de agua. Espada del emperador Yang, 4º grado, dijo con orgullo. Con un silbido, los Xiuse a su alrededor respiraron hondo, con los ojos encendidos al contemplar la brillante espada dorada. Una espada voladora de 4º grado era muy rara en Skymungia. Disfrutando de las miradas envidiosas y admirativas de todos, Lin Yuan estaba de muy buen humor. Se plantó, eres un invitado. Este te dará 3 movimientos. Suomo no se movió. Fue como si no lo hubiera oído. Al ver la situación, Lin Yuan se sintió insatisfecho con la falta de cooperación de Suomo y resopló, si buscas la muerte, no culpes a este. Ataca. El sonido se siente y de repente Suomo abrió los ojos. Era imposible describir la fría luz que brilló en los ojos de Suomo. Era como una energía de espada extremadamente aguda y cruel, y también como una serpiente venenosa que había estado escondida en las sombras y de repente mostró sus colmillos. La espada gota de agua que había estado flotando silenciosamente frente a su pecho desapareció. De repente apareció en el cuello de Lin Yuan, la punta de la espada derramó ligeramente una energía de espada, apenas rozando el cuello de Lin Yuan. Lin Yuan, de pie y con una expresión atónita, mantuvo la postura. Tenía miedo de moverse. En su cuello, bien cuidado y blanco como un lirio, brillaba una gota de sangre. La puerta de la montaña de la secta Lin Jing estaba sepulcralmente silenciosa. Divagaciones del traductor, Suomo planeó con mucha anticipación. Todo para obtener ganancias. Para quienes comentaron sobre el nombre, olvidé agregar que un factor en el scalping zombie era que los revendedores buscan ganancias, y eso encaja perfectamente con Suomo. Lin Yuan permanecía inmóvil, con gotas de sudor deslizándose por su rostro y los ojos llenos de terror. Podía sentir con claridad el frío intenso de la energía de la espada que rozaba su piel. Se le erizó el vello. No temblaba. No era que su valentía lo impulsara, sino que no se atrevía. Hizo todo lo posible por mantener la postura, temeroso de que el más mínimo movimiento hiciera que la energía de la espada se moviera. Por alguna razón desconocida, seguía sintiendo que si ocurría un accidente, la energía de la espada en la punta de la espada voladora cortaría sin vacilar su cuello.
Tal vez fue la firmeza de la espada voladora, tal vez fueron los ojos de Suomo, tal vez. No importaba que supiera que Suomo no se atrevía a matarlo, pero no se atrevía a apostar. Me rindo. La voz de Lin Yuan era seca y áspera, sin rastro de su antigua vanidad y orgullo. Resonó en un espacio de silencio y se escuchó con claridad. El frío desapareció de su cuello sin previo aviso. El corazón de Lin Yuan finalmente se tranquilizó. Tragó saliva, mirando aterrorizado a Suomo y la espada gota de agua que flotaba pacíficamente frente a su pecho. Solo tenía un pensamiento en la cabeza: a esta persona no se le podía provocar. Los espectadores finalmente lograron reaccionar, disolviéndose en un alboroto. La incredulidad se reflejaba en los rostros de todos. Nadie podría haber imaginado que la batalla terminaría tan rápido. Cuando Lin Yuan sacó la espada del emperador Yang, de cuarto grado, la gran mayoría ya había asumido su victoria. La brecha entre las espadas voladoras de cuarto y tercer grado era extremadamente grande. Pero con un solo movimiento, Lin Yuan perdió. Entre la multitud de espectadores, una luz fría brilló a través de un par de ojos ocultos en las sombras. Lin Yuan se concentró. Fingió generosidad y dijo: he perdido. Puedes quitarme cualquiera de los talismanes. La gente como él temía perder tanto la batalla como su honor. Perder en batalla no era tan grave. No había creado su poder con fuerza física. Pero si perdía su reputación, sería una derrota aplastante. Su corazón seguía latiendo con fuerza. Por favor, no lo recojas. Entonces la armadura Lin en el cuerpo del hermano Lin, dijo Suomo. De acuerdo, respondió Lin Yuan apresuradamente, temeroso de que Suomo se la quitara. Temía que Suomo eligiera la espada del emperador Yang, de cuarto grado. La armadura de tortuga negra de agua de luna podría ser una excelente armadura Lin de tercer grado, y se había esforzado mucho por conseguirla, pero no se comparaba con la espada del emperador Yang. La espada del emperador Yang había sido otorgada por el líder de la secta. Si la perdía, sería una desgracia para él. Lin Yuan se quitó rápidamente la armadura Lin y se la arrojó a Suomo, fingiendo ser franco. El hermano Suo es realmente hábil, a Lin Yuan no le importa perder. Lo tomaré como amigo. Si necesitas ayuda en el futuro, por favor, dime. Suomo levantó las manos a modo de saludo. El comportamiento del hermano Lin es extraordinario. Este hermanito lo admira, se siente muy honrado de poder interactuar con personas como el hermano Lin. Sin embargo, sus manos fueron extremadamente rápidas y descortés al colocarse la armadura de tortuga negra de agua de luna. La armadura de tortuga negra de agua de luna era completamente negra, construida con 36 caparazones de tortuga negra y forjada con esencia de agua de luna. Era extremadamente duradera. Al ponérsela, Suomo supo que era mucho mejor que la armadura Lin que Yan Lesivo le había regalado. Era cómoda y transpirable, y la energía Lin de la armadura de tortuga negra se filtraba lentamente en el cuerpo de Suomo, extremadamente placentera. Suomo se sentía profundamente aliviado, ignorando los suspiros que provenían de los alrededores. Claro que sabía que, solo por el precio, la espada del emperador Yang, de cuarto grado que poseía Lin Yuan superaba con creces a la armadura tortuga negra de agua de luna. Sin embargo, en esto también era más astuto. Si exigía la espada del emperador Yang, aunque Lin Yuan se la diera por su imagen, el incidente se agravaría. No había muchas espadas voladoras de cuarto grado en la secta de la espada Wukong. Entre todos los discípulos, solo la arcoíris divisorio de Wei Zhen Xixian era de cuarto grado. Codiciando esta espada voladora, estaba esperando que los ancianos del otro vinieran a buscarlo. No solo eso, sino que también entraría en un desacuerdo irresoluble con Lin Yuan. El otro sin duda lo odiaría. Además, la espada del emperador Yang no era adecuada para Suomo. Como mucho, podría venderla por algo de Jinzi. Pero la armadura de tortuga negra de agua de luna, podía usarla ahora mismo. Al llevarla puesta, su poder defensivo aumentaría drásticamente. Tendría más confianza en obtener ganancias esta vez. En territorio ajeno, ser demasiado arrogante significaba una muerte terrible. Suomo hizo un trato y le dio a Lin Yuan suficiente prestigio.
Lin Yuan logró conservar la espada del emperador Yang y, al ganar prestigio, su ánimo mejoró al instante. En cuanto a la armadura de tortuga negra de agua de luna, un talismán de tercer grado, no le importó demasiado. Lin Yuan le lanzó un pergamino de jade a su Omo y dijo con generosidad: este pergamino de jade contiene las instrucciones para usar esta armadura tortuga negra de agua de luna. Es un gran honor para este pequeño hermano que esta armadura haya caído en manos de un héroe como el hermano Su. Luego, observó a su alrededor y dijo con claridad: el hermano Su es 1 contra 5. Todos deberían admirar su valentía. Sin embargo, ¿acaso nuestra secta Lin Jin se aprovecha de los demás? Este inexperto sugiere que, después de cada combate, el hermano Su descanse 1 hora para recuperar su energía Lin y ser justo. ¿Cómo se sienten? Las acciones de Lin Yuan despertaron instantáneamente el acuerdo de muchas personas. Lin Xixian es realmente una persona honesta. No pensé que un discípulo de la secta Lin Jin pudiera tener semejante comportamiento. No es nada fácil, nada fácil. No importaba si eran los discípulos de la secta Lin Jin o los otros espectadores, todos hablaban alabanzas. Suomo tomó el pergamino de jade y exclamó: el hermano Lin es una persona genuina. Sin embargo, los rostros de los 3 que iban a pelear a continuación eran extremadamente desolados, con miradas de odio mientras miraban a Lin Yuan. Chan Xixian, en cambio, observaba a Suomo con expresión pensativa. Suomo no esperaba que la situación cambiara tanto. Al ver a los otros 3, su corazón era como un espejo. J.E., Lin Yuan realmente lo ayudó. Con este pergamino de jade, no necesitó buscar por su cuenta. 1 hora le bastó para comprender a grandes rasgos cómo usar esta armadura Lin. En cuanto a la recuperación de energía Lin, la pelea anterior había sido tan rápida que prácticamente no la había usado. Lin Yuan hizo una reverencia a su Omo y regresó orgulloso con su tropa. Ese porte, su expresión, no se había disipado tras la derrota. Los Sidi que dependían de él elogiaron en abundancia su generosidad. Lin Yuan fingió un gesto tranquilo con la mano, sonriendo con sorna. No tenía buenas intenciones al dar instrucciones a su Omo sobre la armadura tortuga negra de agua de luna. Había ido primero y había perdido. Si sus competidores ganaban, por muy exitosa que fuera su actuación, no importaría. Había sido generoso al darle la armadura tortuga negra de agua lunar a su Omo y le sugirió que descansara 1 hora entre cada combate para debilitar a quienes lo perseguían. Aumentar el poder de su Omo era atacar a sus oponentes. Si esos también perdían, él habría perdido con honor. Si otros hubieran querido copiarlo, definitivamente no habría tenido el mismo efecto. Los demás no pudieron oponerse a las sugerencias razonables de Lin Yuan. Solo pudieron observar con rostro sombrío a su Omo, sentado con las piernas cruzadas en el suelo. 1 hora después, su Omo por fin abrió los ojos. Estaba inmensamente feliz. Como era de esperar, esta armadura de tortuga negra de agua de luna era muy buena. Los caparazones de las tortugas negras tenían formaciones de sellos naturales. Al usarlas, las espadas voladoras tendrían dificultades para atravesarlas. El segundo discípulo de la secta Lin Jin llevaba mucho tiempo esperando con impaciencia. Suomo abrió los ojos y salió. Se quitó la capa roja brillante del cuerpo, dejando al descubierto la ropa ajustada que llevaba debajo. Cuando el otro le arrancó la capa, los ojos de Suomo se volvieron rectos. Este tipo. Ignorando la brillante armadura de Lin en su cuerpo, sin mencionar el mejor brazalete de tercer grado, Suomo ni siquiera miró las brillantes botas de toro de sangre carmesí, de color rojo. Sus ojos miraban fijamente la cintura, la muñeca y el pecho del otro. En el cinturón, había una colección de sellos de papel, no, una colección de sellos de papel que haría pensar que este tipo se ganaba la vida vendiendo sellos. Sello de caparazón de tortuga de segundo grado, sello de múltiples sombras fantasmales de segundo grado, sello de 5 truenos dominantes de segundo grado. En las muñecas, se ató un círculo de talismanes de un solo uso, de segundo grado, lanzadera de serpiente espinosa de cabeza afilada, de segundo grado, galaxia de una estrella, de segundo grado, gorriones gemelos de lluvia ligera. Llevaba unas cuantas bolsas colgando del pecho, de las que emanaba un aroma a medicina. Suomo,
cuya profesión principal era el Dan y la medicina, estaba demasiado familiarizado con este olor. El Dan de retorno Ling, usado para recuperar la energía Ling, no era inferior al segundo grado. El Dan flor roja, usado para detener hemorragias, tampoco inferior al segundo grado. El Dan color ciruela, con un aroma especial, era de miasma de segundo grado. En la parte exterior de sus piernas, colgando de una de ellas había una gran rueda del sol y la luna, de segundo grado, y de la otra una red del cielo, de segundo grado. No solo Suomo, todos los espectadores quedaron completamente estupefactos. Yan Min se rió disimuladamente. Parece que Wang Xixian se está esforzando al máximo. Yo sé su estilo de sello medicinal definitivo desde el principio. Usan miró con miedo a Wang Xixian, que estaba de pie con toda su armadura. Solo por experiencia propia se puede conocer el poder del sello medicinal de Wang Xixian. Había luchado contra Wang Xixian una vez, y había sido completamente reprimido durante toda la batalla, casi hasta el punto de no poder levantar la cabeza. Yan Min se asintió con simpatía. Los Xixian que usan medicina y sellos en nuestra secta son incontables, pero ser como Wang Xixian y usar el estilo de medicina y sello a tal grado es algo que nunca antes había sucedido. Usan, Wang Xixian tiene una verdadera habilidad. Yan Min se agregó, su riqueza es realmente abundante. Los dos no pudieron evitar guardar silencio. Si bien los discípulos de la secta Lin Jin pertenecían a familias adineradas, existían diferencias muy drásticas entre ellos. Como Wang Xixian, quien se atrevió a usar sellos y medicinas hasta tal punto, si no tuviera la riqueza para respaldarlo, no se atrevería a hacerlo. Todos comprendían la filosofía central del estilo de sellos medicinales, usar el Jinsi para ganar. Si bien todos entendían el concepto, otra cuestión era si podían hacerlo. El estilo de medicina de sello de Wang Xixian demostró una vez más una verdad que había existido durante incontables años. En este mundo, cuando arrojas suficiente Jinsi a alguien, la gran mayoría de las veces, puedes ganar. Quizás, como persona, Wang Xixian no era tan afable como Lin Yuan, pero su estilo de medicina de sello seguía siendo muy famoso en la secta Lin Jin. Cuando se arrancó la capa y reveló todo lo que poseía, todos los discípulos de la secta Lin Jin se emocionaron de repente. Esto se debía a que, en la secta Lin Jin, la gran mayoría de los discípulos creían profundamente en una verdad: quien poseía más Jinsi era quien tenía razón. Para los Yuse que pasaban por allí, esta escena fue un golpe extremadamente duro. ¿Había hoy en día alguien capaz de blindarse hasta un grado tan aterrador? Después de un largo tiempo, el alma de Suomo finalmente regresó a su cuerpo. Aunque su atuendo había mejorado notablemente, al ver al otro armado hasta los dientes, Suomo no pudo evitar perder el control. Claro que no se debía a la sorpresa por su poder, sino a la de tantos talismanes, sellos de papel y lingdan. Maldita sí. Los ojos de Suomo estaban rojos como la sangre. Parecía como si quisiera desnudar al otro. Cuando uno no tiene dinero, usted. Suomo, quien había venido a luchar por 30 piezas de Jinsi de segundo grado, sintió que una oleada de ira le invadía el pecho. Estaba completamente furioso. «Ven», gritó Wang Xixian con confianza y se adelantó. Estaba extremadamente receloso del agua corriente que Suomo había enviado. Irrastreable y veloz, no tenía ni idea de si podría combatirlo. Aprendiendo la lección de la lucha de Lin Yuan, decidió atacar primero, así que, tras hablar, atacó. El sello de múltiples sombras fantasmales, que ya tenía en ambas manos, emitió un ligero estallido. Todos sintieron que se les nublaba la vista, y entonces aparecieron 5 Wang Xixian en el campo de batalla. Como era de esperar, sigue siendo este movimiento inicial inigualable y miserable. San suspiró. Sello de sombras fantasmales múltiples, de segundo grado. Podía crear 2 ilusiones falsas idénticas al usuario. Al usar 2 simultáneamente, se creaban 4 ilusiones al instante. Al añadir la verdadera, era difícil identificar al verdadero Wang Xixian. Este sello de sombras fantasmales múltiples, evidentemente estaba bien hecho. Era extremadamente detallado para confundir las ilusiones falsas con el verdadero. Salvo por usar un hechizo como ojos del cielo, ojos fantasmales, u ojos yin-yang, era prácticamente imposible identificarlo. Suomo no había practicado un hechizo así.
Tampoco pensó que el otro usaría 2 sellos múltiples de sombras fantasmales, de segundo grado a la vez. Ese gasto era aterrador. Sellos múltiples de sombras fantasmales, de segundo grado requeriría al menos 20 piezas de Jinsei de tercer grado. 2 de ellas eran 40 piezas de Jinsei de tercer grado. G estaba deseando golpear a alguien como tú. Un pobre chico, el espíritu de lucha de Mo comenzó a arder como el fuego de una pradera, casi encendiendo toda la sangre de su cuerpo. Ya que soy 5, entonces todos podéis aceptarlo. Suomo apretó los dientes, alzando la mano para 7 remolinos, que rodeó por completo a las 5 figuras. Este movimiento era un ataque de amplio alcance, ideal para lidiar con sello de sombra fantasmal múltiple. Los falsos eran, al final, falsos. Al ser desgarrados por las energías de la espada, se rompieron al instante. Evidentemente, no era la primera vez que Wang Xixian se encontraba en esta situación. No entró en pánico, sus manos se desvanecieron, ¡zas, zas! 3 sellos de papel saltaron de su mano. Sello tortuga, sello Vajrapani, sello explosivo vacío. Se añadieron 2 capas de protección al cuerpo de Wang Xixian. La verde interior era el sello tortuga, y la exterior, el sello Vajrapani. En cuanto el sello explosivo vacío fue lanzado, explotó con un estruendo. Una gran conmoción se produjo en el campo de batalla, y una onda de aire invisible de alta velocidad se extendió violentamente. Los 7 remolinos, que acababan de destruir las falsas ilusiones, fueron destrozados al instante por esta onda explosiva. En el centro de la explosión, Wang Xixian no sintió miedo. Acababa de colocarse 2 sellos de papel defensivos. El efecto fue evidente en ese momento. El sello explosivo vacío era asombrosamente poderoso, pero aún no podía atravesar las 2 capas de la armadura protectora. Permaneció intacto. Los espectadores saltaron del susto. Era la primera vez que veían una forma de batalla tan irracional. La sangre de los discípulos de la secta Lim Jin hervía. Todos sabían que, una vez que Wang Xixian tuviera ventaja, solo faltaba esperar a que llegara la tormenta. Suomo estaba triste y furioso. Segundo grado, sello tortuga, 15 piezas de Jinsei de tercer grado. Segundo grado, sello Vajrapani, 15 piezas de Jinsei de tercer grado. Segundo grado, sello de explosión vacía, 30 piezas de Jinsei de tercer grado. Esta cadena de números fluyó a través del corazón de Suomo. La respuesta experta de Wang Xixian le permitió tomar la iniciativa. Sin vacilar, inició su ataque. Sharp-Headed Pickle Snake Shuttle, One Star Galaxy, y Light Rain Double Sparrow eran como una manada de lobos que olían sangre y aullaban asesinamente mientras saltaban hacia Suomo. El aullido de la lanzadera serpiente espinosa de cabeza afilada era capaz de conmocionar el alma de cualquiera. La lanzadera serpiente de 3 con se transformó repentinamente en el aire en una delgada serpiente negra. Como un rayo negro, mostró sus feroces y afilados colmillos. La galaxia de una estrella era de 7 puntos de luz azul, como una galaxia. Parecía extremadamente hermosa, sin ninguna intención asesina. Cuando Gorrión doble lluvia ligera voló por los aires, se transformó en 2 gorriones azules de cola ahorquillada. Con gritos simultáneos, tomaron una forma extraña y se dirigieron directamente hacia Suomo. Esta vez, el movimiento de Wang Xixian fue extremadamente hermoso. Todos los refugios de Suomo habían sido sellados. No tenía a dónde escapar. Estos talismanes de un solo uso eran mucho más caros que los sellos de papel. 30 piezas de Jinsei de tercer grado, 40 piezas de Jinsei de tercer grado, 30 piezas de Jinsei de tercer grado. Otra serie de números pasó volando por el corazón de Suomo. Cada vez que pasaba un número, el corazón de Suomo se llenaba de dolor. Hasta entonces, había sentido dolor 8 veces consecutivas. Cualquiera que sintiera dolor 8 veces, si aún parecía normal, era muy hábil. Pero Suomo, claramente, no lo era. Tras romperse el corazón por 8ª vez, la ira en su pecho alcanzó su clímax al instante. Si el fuego se usara para describir la ira de alguien, entonces Suomo estaba compuesto completamente de fuego, llamas de color rojo, sangre saliendo de su cuerpo hacia el cielo. Si esto podía tolerar, ¿qué más no podría tolerar? Nadie podría tolerar esto.
Toda la ira se concentró y comprimió en ese instante. Sus ojos se abrieron de par en par, furioso, y sus manos se movieron como si lanzara una gran pelota, agachándose hacia adelante. La espada gota de agua emitió un sonido claro y voló hacia el cielo. El quinto movimiento de Escritura de la espada de agua Li, lluvia de plátanos. Wang Xingqiu sintió que el cielo se oscurecía y levantó la cabeza por reflejo. Sus pupilas se dilataron de repente y su expresión cambió. Sin prestar más atención a los talismanes que habían dejado su mano, levantó su mano y arrojó 2, sello dominante de los 5 truenos, y luego agitó su mano para arrojar un pequeño paraguas rojo. El pequeño paraguas era diminuto, casi la mitad del tamaño de un bolígrafo. Al enviarlo, empezó a crecer, volando sobre su cabeza y protegiéndolo. Era un talismán de segundo grado de un solo uso, paraguas de manga. Aunque era un talismán de un solo uso, era carísimo. Incluso Wang Xingqiu, cuando no era un momento crucial, no se atrevía a usarlo. Sin embargo, la situación actual era peligrosa y no dudó en usar esta carta. Una vez que los 5 sellos dominantes del trueno se fueron, se convirtieron en 2 cadenas de 5 truenos interconectados que explotaron en el aire. La lluvia de plátanos se refería a la lluvia que caía sobre la planta de plátano. Además, tenía otro significado. Se rumoreaba que, en la antigüedad, existía un talismán de octavo grado llamado abanico de plátano. Un suave movimiento de este abanico creaba llamas infinitas. Muchos héroes habían muerto con este pequeño abanico de plátano. Se convirtió en uno de los 5 talismanes atribuidos más famosos. El plátano de la lluvia de plátanos tenía el significado del fuego. La lluvia era una lluvia de fuego, el fuego era un fuego frío, blanco como la nieve. La zona de la secta Lin Jin se enfrió repentinamente. Incluso la puerta de la montaña, completamente de jade, tenía una fina capa de escarcha. El fuego aún no había llegado, pero el frío se había extendido explosivamente. Tras fusionarse con la esencia de la espada de marea, compuesta por innumerables carámanos, la esencia de la espada de agua Li cambió por completo. Originalmente, tenía la forma de agua de fuego claro, ahora, parecía ligeramente similar al fuego helado de la estalagmita de Sumo. La lluvia de fuego, blanca y fría, daba la sensación de que estaba nevando. Sin embargo, nadie quedó fascinado por esta hermosa escena. Todos quedaron impactados por la fatal intención asesina. Bajo la lluvia de fuego blanco, la esencia de la espada se entrecruzaba, fría y gélida, afilada, inquebrantable, infinita. Los 5 truenos interconectados crepitaron y aullaron mientras se precipitaban hacia la lluvia de fuego que descendía lentamente en el cielo. Mucha gente elogió en silencio la rapidez de la reacción de Wang Xingqiu. Los 2, sello dominante de los 5 truenos, eran muy poderosos. Si lograba bloquearlos un rato, los 3 talismanes de un solo uso que había preparado antes podrían atacar con éxito a Sumo. La lluvia de fuego blanco que parecía moverse lentamente se encontró con los 5 truenos. Crack, crack, crack. Como el sonido de la electricidad destellando en el agua, las 2 cadenas de 5 truenos interconectados no duraron ni un segundo antes de desaparecer extrañamente. Todos los que observaban quedaron atónitos. En medio de todo, sintiendo profundamente el poder del movimiento de Sumo, Wang Xingqiu no solo estaba atónito. Esta vez, su rostro palideció ligeramente. Rezaba para que el paraguas de manga fuera efectivo. Como una idea de último momento, rápidamente sacó la gran rueda del sol y la luna y la red celestial. Entre proteger su vida y matar al enemigo, optó por protegerla. Frente a los 3 talismanes que se preparaban para atacarlo, Sumo no esquivó. Activó la armadura tortuga negra de agua de luna. Una luz azul surgió repentinamente de la armadura negra. Un círculo de luz, similar a olas de agua, apareció repentinamente alrededor de Sumo. Para protegerse, también inició el Sutra Profundo del Vajra. Una capa de oro oscuro apareció rápidamente en los brazos, la cabeza y otras partes expuestas. Entre proteger su vida y matar al enemigo, Sumo eligió matar al enemigo. Estaba apostando. Apostando a que el otro optaría por protegerse. Había ganado la apuesta. Los 3 talismanes de un solo uso, que no tenían a nadie controlándolos,
parecían poderosos. Cuando impactaron la luz azul, similar al agua, que rodeaba a Suomo, el círculo de luz se estremeció ferozmente, y Suomo, conmovido por dentro, retrocedió unos pasos. Sin embargo, estos 3 talismanes de un solo uso no tenían poder duradero y se convirtieron en luz, desapareciendo en el aire. Suomo había bloqueado estos 3 talismanes de un solo uso, lo que significaba que su arriesgada estrategia había tenido éxito y había tomado la iniciativa. Ahora mismo, podía controlar fácilmente la lluvia de plátanos. Con la ira ardiendo, Suomo sonrió fríamente. Este movimiento apenas comenzaba. El paraguas de manga logró detener la lluvia de fuego por un tiempo. Aunque las energías de la espada en la lluvia de fuego crearon grietas al impactar el paraguas, este talismán, en cuya compra había invertido tanto Hinsi, ahora demostraba su valor, bloqueando la lluvia de fuego. Sin embargo, no podía estar a la defensiva, eso significaría la derrota. Wang Xixian era un luchador extremadamente experimentado. Mirando al aparentemente intacto Suomo que se encontraba cerca, apretó los dientes. Pero al ver la luz que emanaba de la armadura del otro, su odio hacia Lin Yuan se acentuó aún más. Sin embargo, la ira no lo desanimó. Sabía que, si ganaba este combate, sería como abofetear a Lin Yuan delante de todos. Su actuación previa sería en vano. Solo él podía ser el héroe. Sus manos alcanzaron su cintura. Al ver al otro sacar una pila de sellos de papel rojos y verdes de su cintura, Suomo, con la ira ardiendo en su cuerpo, pareció ver filas de números volando ante sus ojos. Su corazón también pareció sentir un dolor palpitante. Despilfarrador. Desvergonzado. Suomo enseñó los dientes, la furia que lo invadía explotó, alcanzando su máximo poder. Sin vacilar, lanzó el ataque asesino que llevaba tiempo preparando. Divagaciones del traductor, la planta Esomusa basho, comúnmente conocida como banano japonés. El autor tomó el famoso abanico de hojas de banano de Viaje al Oeste y lo trasladó a este mundo. Sin darme cuenta, hemos superado el 10% de los capítulos. Faltan 817 capítulos. Onda en capas. La lluvia de fuego blanco que cubría el cielo comenzó a acumularse gradualmente, fundiéndose en una columna blanca de lluvia. La columna se sacudió, creando chorros, una ola tras otra, como una enorme serpiente blanca que se agitaba en el cielo, sacudiendo continuamente su cuerpo para atacar ese paraguas rojo. El poder seguía acumulándose, seguía aumentando. Si antes se decía que había sido la lluvia golpeando ociosamente la hoja de plátano, ahora era una tormenta, cuya intensidad se había multiplicado. Paraguas de manga seguía siendo un talismán de un solo uso. No había sido nutrido durante mucho tiempo. En ese momento, ya no pudo soportar el ataque y se dispersó con una explosión. Gran Rueda Sol y Luna no era un talismán defensivo en sí mismo y era aún más débil, prácticamente destrozado. La Red Celestial también fue destrozada por incontables energías de espada. Las cuestiones relativas al poder de los talismanes eran extremadamente complejas. Además de su grado, también se relacionaba con el tiempo que el Xiu se dedicaba a la impresión en el talismán. Normalmente, cuanto más tiempo pasaba imprimiéndolo, el talismán se volvía más ágil y fácil de controlar. Su poder también era mayor. Por eso los talismanes debían ser nutridos. Además, algunos Xius expertos en formaciones de sellos, a medida que aumentaba su cultivo, forjaban las formaciones de sellos dentro del talismán. Al igual que la espada gota de agua de Suomo, si cayera en las manos de Xinjiang Sibo y fuera reforjada, podría ascender fácilmente al 4º o 5º grado. Pero con el lamentable cultivo de Suomo, no tendría el poder de controlarla si fuera de 4º grado. No siempre era así, cuanto mayor era el grado, mejor era el talismán. Dependía de si este era adecuado o no. La espada del emperador Yang, de 4º grado que poseía Lin Yuan podía ser controlada por cultivadores de Suji y era un ejemplar muy raro. La ventaja de un talismán de un solo uso era que no necesitaba ser impreso para usarse. Sin embargo, su poder distaba mucho del de los talismanes de la misma calidad que habían sido alimentados durante mucho tiempo. La gente tenía un tiempo y una energía limitados. Cuantos más talismanes poseían, menos podían dedicar a la impresión de cada uno. Por consiguiente, un verdadero experto no tendría talismanes en abundancia.
Solo se concentraría en imprimir unos pocos y dependería de ellos para la mayoría de sus combates. Si no podían manipular fácilmente sus talismanes en combate, sus oponentes tendrían una oportunidad fácil. Los talismanes podían ayudarse o subyugarse mutuamente. Existían muchos patrones, y era difícil predecir todas las situaciones de la batalla. Si conseguían algunos talismanes desechables que no necesitaran impresión, tendrían más opciones. La misma lógica se aplicaba a los sellos de papel. Sin embargo, era extremadamente raro que alguien usara talismanes y sellos de papel con tanta intensidad como One Section. A ojos de expertos verdaderamente poderosos, los talismanes de un solo uso podían funcionar en una emergencia, pero eran demasiado débiles. En combates de bajo nivel, este tipo de estrategia prescindible casi siempre triunfaba. Fue una lástima que se hubiera encontrado con Suomo, quien había comprendido la esencia de la espada. Los movimientos de espada que tenían la esencia de la espada como núcleo, el poder aumentaría y superaría al cultivador del mismo nivel de poder. Solo ahora Wang Xixian se dio cuenta de repente y en estado de shock que la llama blanca que caía del cielo no era fuego ni lluvia, sino energías de espada. Casi no podía creer este descubrimiento. Un tipo en Suji, ¿cómo podía realizar un movimiento de espada tan aterrador? Pero frente a tanta gente, Wang Xixian se contentaría con rendirse así. Tenía su propio orgullo. Un destello rojo cruzó sus ojos. Apretó los dientes. Con todo, al instante apareció en su mano un sello de papel dorado. Soldado del sello, gritó conmocionado alguien de la secta de la espada Lin Jin que estaba observando, provocando un revuelo entre la multitud. Las miradas de todos se vieron atraídas al instante por el pequeño sello dorado. Por primera vez, Chan Xixian adoptó una expresión seria. Entre los cuervos, también había un par de ojos que brillaron repentinamente en las sombras. Chan Xixian pareció haberlo percibido y se giró para mirar a la multitud. Yan Minzi murmuró aturdido, ¿este es un soldado foca? Usan se quedó boquiabierto y sin palabras. Las familias de la mayoría de los discípulos de Lin Jin Set eran adineradas. Su experiencia y conocimiento no eran comparables con los de un hombre pobre como Suomo. Suomo quizá no reconociera quién era este soldado del sello, pero al escuchar los murmullos de asombro de la multitud, también supo que se trataba de algo magníficamente poderoso. Sin embargo, en ese momento, su pecho estaba lleno de la esencia de la espada afilada y no podía retroceder. El rostro de Wang Xixian era solemne, sus dedos se movían y su boca recitaba rápidamente, el poderoso guerrero protege al maestro. Cuando terminó de hablar, un soldado con armadura dorada de 3 san de altura apareció a su lado. Los rasgos del soldado con armadura dorada no eran claros. Todo su cuerpo estaba envuelto en la armadura dorada. Estaba de pie sin armas, pero un aura asesina intensa invadía el campo, y la gente no podía evitar quedar maravillada. El soldado con armadura dorada, al parecer, giró la cabeza hacia la serpiente de lluvia blanca en el cielo, levantando la mano y exclamó, ¡ja! Todos sintieron un zumbido en los oídos, como si alguien les hubiera dado un martillazo. Todos quedaron impactados. Incluso Chan Xixian, quien había mantenido la calma todo este tiempo, cambió ligeramente su expresión. Fue como si la imponente columna de agua blanca chocara con una barrera invisible y salpicara en todas direcciones. Wang Xixian, quien se encontraba debajo, salió ileso. Suomo sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Gruñó. Un dulce sabor a pescado se extendió por su boca. No pudo evitar quedarse atónito. ¿Qué era esto? En ese momento, no pudo retirarse. Reconcentró su ataque y atacó de nuevo. Banco de iglesia. Wang Xixian, quien se encontraba bajo el soldado con armadura dorada, escupió repentinamente una bocanada de sangre. El soldado con armadura dorada que se alzaba sobre él se tambaleó y luego desapareció como una ilusión. Perdí. El rostro de Wang Xixian estaba pálido como el polvo. Era evidente que estaba herido. Se tambaleaba como si fuera a desplomarse en cualquier momento. Suomo finalmente dejó escapar un suspiro. Esta pelea había sido realmente peligrosa. Si el otro hubiera usado el sello de papel desde el principio, habría sido él quien habría perdido.
Sus ojos no pudieron evitar fijarse en el sello de papel dorado que había aterrizado frente a Wang Xixian. El dorado del sello de papel era mucho más opaco que antes. Este soldado foca solo puede usarse una vez más. Sabiendo lo que su amo estaba pensando, Wang Xixian dijo. Entonces me lo llevo, dijo su amo sin dudarlo. Aunque no quería guardarle rencor, la impresión que le causó este soldado de foca fue demasiado profunda. Nunca había visto un sello de papel tan poderoso y aterrador. Wang Xixian no perdió el tiempo. Le lanzó el soldado foca a su amo y luego un pergamino de jade. Este es el hechizo para el soldado foca. Suomo tomó con cuidado el soldado sello y el pergamino de jade. Este soldado sello era algo que podía proteger su vida. Jinzi era importante, pero su pequeña vida lo era aún más. Algo que pudiera proteger su vida, cuanto más tuviera, mejor. Este tipo llamado Wang podría ser un poco hijo pródigo y de pocas palabras, pero Suomo sentía que era mucho más agradable a la vista que Lin Yuan. Wang Xixian regresó entre los discípulos. Sin energías para pensar en nada más, se dejó caer al suelo y se sentó con las piernas cruzadas. Sus heridas no eran insignificantes. Esta batalla había sido una serie de altibajos. Los espectadores también estaban alarmados y conmocionados. La derrota de Wang Xixian había afeado el rostro de muchos discípulos de la secta Lin Jing, especialmente el de los dos siguientes, cuyos rostros eran como el polvo. Estaban lejos de ser tan fuertes como Wang Xixian, y tenían menos Jinzi que él. Justo en ese momento, Chan Xixian, quien se encontraba al final, salió. Los discípulos de la secta Lin Jing, que habían estado causando un alboroto, se quedaron en silencio al instante, con la mirada fija en Chan Xixian. La expresión de Suomo cambió ligeramente. Acababa de recibir heridas internas leves. Este tipo llamado Chan, se notaba que no era un personaje sencillo. ¿Acaso no podía esperar más? De repente, Chan Xixian se giró y les hizo una seña a los dos que estaban a continuación. Vengan aquí. Los dos intercambiaron una mirada, dudaron pero aún así se obligaron a caminar. No tienen que pelear, no son rivales, dijo Chan Xixian con serenidad. Girándose, le dijo a Suomo, elige dos objetos. Suomo estaba aturdido. Al mirarlos a ambos, no pudo evitar dudar. Chan Xixian giró la cara y sus ojos se posaron en los dos. Ambos parecían conejos asustados, diciendo apresuradamente, Chan Xixian puede tomar la decisión. Suomo no fue cortés al exigirles un cinturón y un par de brazaletes. Eran bastante buenos entre los artículos de tercer grado. Los dos tenían el rostro dolorido, pero obedientemente lo bajaron y se lo entregaron a Suomo. Cuando Suomo los tomó, Chan Xixian le dijo a Lin Yuan, un dan flor roja, tercer grado. Lin Yuan hizo una mueca. Sin decir nada más, sacó un dan flor roja de tercer grado y se lo lanzó a Chan Xixian. Chan Xixian luego le lanzó el dan flor roja de tercer grado a Suomo. Cúrate primero. Al terminar, se sentó a descansar. Suomo no era santurrón y se metió el dan flor roja en la boca. Hasta ese momento, esta píldora flor roja de tercer grado era el Imdan de mayor calidad que jamás había consumido. Se convirtió en una corriente caliente que se extendía por sus órganos, extremadamente reconfortante. No se atrevió a aflojar, canalizando el poder Lin para disolver el poder de la medicina. Había un silencio extraño. Era como la paz antes de la tormenta, haciendo que la gente se sintiera sofocada. Yan Minzi dijo en voz baja, retrocedamos un poco. Al oír esto, Usan y Tao Suer también se despertaron sobresaltados y retrocedieron rápidamente unos 7 san. Muchos compartían la misma idea. Todos los discípulos de la secta Lin Jing parecieron comprenderse y retrocedieron. Los únicos que permanecieron en sus posiciones originales fueron Wen Fei y algunos más. Los Xiuse que los rodeaban observaron esta migración. Sin embargo, no se movieron. Sentían que la distancia era suficiente para estar a salvo. Ja, se arrepentirán más tarde, se burló Yan Minzi. Sí, el horror de Chan Xixian, solo lo creerás después de experimentarlo personalmente, dijo Usan con empatía. ¿Quién crees que ganará?, preguntó Tao Suer. ¿Es necesario siquiera hablar de ello? El zombi despellejador puede tener algo de habilidad,
pero se compara con Chan Sixion. Esperemos que no haya sangre, aquí nadie podría detenerlo. El terror llenó los ojos de Yan Minsi. ¿Deberíamos retroceder un poco más? Yan Minsi se estremeció y no pudo evitar decir. Es cierto, asintió Yan Minsi. ¿Tienes el sello del viaje espiritual? Tengo 2. Usan sacó 2 sellos del viaje espiritual. Dame uno. Yan Minsi rápidamente tomó uno, sujetándolo con fuerza. A un lado, alguien no pudo contenerse. ¿Tienes que exagerar tanto? ¿Acaso Chan Sixion no se ha estado relajando y cultivando su personalidad? Yan Minsi, Usan y Tao Suer primero se detuvieron y luego todos tenían simpatía en sus rostros mientras miraban a la persona. La persona no soportó la mirada de los 3, y su rostro se sonrojó. Chan Sixion siempre escribe sutras. Lo he visto con mis propios ojos. También cría bestias Ling. ¡Qué tonto! Yan Minsi negó con la cabeza. ¡Idiota! Kushan puso los ojos en blanco y escupió. Retrocedamos un poco más. Tao Suer ignoró directamente a la persona y les dijo a los otros 2. En ese momento, Suomo finalmente se puso de pie. Divagaciones del traductor. El pequeño trío de la secta Lin Jing es bastante gracioso y una fuente de información. Suomo ha mejorado mucho en el combate en comparación con su primera pelea hace mucho tiempo. En el momento en que Suomo se puso de pie, Chan Sixion abrió los ojos y también se puso de pie. Soy Chanen. Chanen se presentó con sencillez. Parecía como si estuviera hablando de la vida cotidiana con un amigo. Soy Suomo, respondió Suomo con cautela. Por alguna razón, este Chanen que no mostraba señales de poder lo presionaba. Una presión que solo había sentido de Wei Sen Sixion. Aprovechó la oportunidad y examinó detenidamente al otro. Una túnica corta, verde pálido y gris, desteñida por el lavado. Era anormalmente diferente entre los magníficos brocados de los discípulos de la secta Lin Jing. Un rostro redondo, cabello corto, como alambres, con cada hebra erizada. Me sorprendiste, continuó Chanen, escuché que tu Sixion Wei Sen había comprendido la esencia de la espada, pero no pensé que tú también la habías comprendido. Al instante se escuchó un estruendo en los alrededores. Puede que tuvieran ojos inexpertos y no vieran el verdadero poder de Suomo, pero todos sabían lo que significaba comprender la esencia de la espada. Los rostros de Lin Yuan y los demás se relajaron. Sin mencionar los ojos, no era una vergüenza perder contra un genio que sí la había comprendido. Incluso Wang Sixion, sentado en el suelo, no pudo evitar sacudir la cabeza con una sonrisa amarga. Si hubiera sabido que Suomo sí la había comprendido, definitivamente no habría salido a luchar. Las miradas de todos al mirar a Suomo eran completamente diferentes, llenas de asombro y respeto. Por supuesto, también había celos y envidia entre ellos. Suomo negó con la cabeza. No puedo compararme con Sixion. Estaba profundamente conmocionado. Chanen podía adivinar su nivel de poder con solo una mirada. Su cultivo definitivamente no era débil. No tienes que ser demasiado modesto. Chanen agitó la mano despreocupadamente. Encontraré a Wei Sen en el futuro. Al ver que el otro hablaba tan despreocupadamente de Wei Sen Sixion, Suomo se sintió muy incómodo por dentro y resopló. Primero compitamos antes de decirlo. Chanen negó con la cabeza. No eres rival para mí. ¿Cómo lo sabrías antes de intentarlo?, preguntó Suomo, descontento. Estoy a punto de alcanzar el Ningmai. Las palabras de Chanen dejaron a Suomo sin palabras. Suomo tuvo que admitir que Chanen tenía razón. Su cultivo era muy diferente. Su cultivo había crecido vertiginosamente, pero ahora mismo solo estaba en el 4º nivel de Suji. El otro estaba al borde del Ningmai, que era el 10º nivel de Suji. A pesar de que una vez había ganado contra un Suji Syuse cuando era un Lianqi, pero tenía muy claro que la mitad de la razón podía atribuirse a su oponente. Su oponente ahora era Chanen. Suomo no pudo evitar mirarlo. La firmeza de su actitud y la presión opresiva le hicieron creer que era muy fuerte. Suomo tenía una vasta experiencia en combate. Tenía muy claro a quién podía enfrentarse y a quién debía evitar. Me rindo, ¿qué objeto quieres?, preguntó Suomo enseguida.
había venido por dinero. Ahora que había ganado tanto, aunque entregara ya había ganado 4. ¡Qué premios tan ricos! Ya estaba satisfecho. A simple vista, se veía que no estaba al mismo nivel que Chaneng y que definitivamente no tenía ninguna posibilidad de victoria. Sería mejor admitir la derrota. Si el otro lo hería, estaría en desventaja. Como hombre de negocios, saber cuándo retirarse era esencial. Suomo se consoló. Chaneng miró a Suomo por un momento y sonrió. Eres una persona inteligente. Conozco mis límites, dijo Suomo alzando las manos. Tenía muchísimas ganas de irse. Cuanto más se quedaba, más peligroso le parecía este hombre de aspecto mediocre. Chan Sixion puede elegir lo que quieras. Este hermanito te lo dará con ambas manos. Chaneng permaneció impasible, con la mirada perdida en la distancia, y dijo con indiferencia, si sobrevives a uno de mis ataques, llévate las cosas. Si no puedes recibirlas, déjalo todo. El corazón de Suomo dio un vuelco. Cuanto más hablaba Chaneng, más inseguro se sentía. Chan Sixion, este hermanito. En el lugar donde estoy, tienes que acatar mis reglas. Chaneng no apartó la mirada. La multitud circundante guardó silencio. Incluso el aire parecía denso y asesino. Todos no pudieron evitar contener la respiración. Sabían que había llegado el momento más espectacular del día. Todos los discípulos de la secta Lin Jing estaban entusiasmados. El dominio que Chaneng Sixion exhibía los conquistó por completo. Incluso los grandes ojos de Tao Suer no querían apartarse del cuerpo de Chaneng Sixion ni un instante. Hasta ahora, Chaneng no había mostrado ningún poder ni había hecho ningún gesto. Sin embargo, era como el dueño de la tierra, extremadamente práctico e indudable. Suomo respiró hondo. Se dio cuenta de que no podía evitar esta pelea. La petición del otro no era descabellada. Solo tenía que soportar uno de sus movimientos, y contaría como la victoria de Suomo. Si no accedía, todas sus victorias de hoy se convertirían en polvo al instante. El otro tenía motivos de sobra para rodearlo. El movimiento que Chaneng usó fue el mismo que Suomo había usado antes. Primero se puso en desventaja y luego obligó al otro a seguir el camino que él había elegido. Esta sensación era realmente terrible. Suomo negó con la cabeza y apartó esos pensamientos que lo distraían. La batalla de hoy se basó en este único movimiento. Sin embargo, ni siquiera un cultivador de Ningmai podría decir que lo eliminaría de un solo golpe. Como no pudo evitarlo, entonces venga. Después de pensarlo bien, Suomo se acomodó en su posición y dijo con calma, como desee Sixion. No está mal. Me gustas, asintió Chaneng en señal de alabanza. Luego se abrió la ropa, dejando al descubierto la parte superior de su cuerpo. Entre sus clavículas, había un anillo de cobre. ¿Para qué fue eso? Los Syuse de los alrededores también estaban desconcertados. Empezaron a reflexionar y a discutir. Era todo lo contrario a lo que ocurría con los discípulos de la secta Lin Jing. La emoción se reflejaba en sus rostros, cada uno arqueando el cuello, mirando fijamente a Chan Sixion como si algo emocionante estuviera a punto de suceder. Suomo también estaba un poco desconcertado, pero mantuvo la guardia en alto, sin atreverse a aflojar. Chaneng cerró los ojos y su mano derecha tocó el anillo de cobre entre sus clavículas. Entonces, realizó un movimiento que sorprendió a todos. Tiró lentamente del anillo de cobre. Silbido. Bajo el anillo de cobre se encontraba una espada roja como la sangre. Fue arrancada lentamente de la carne del pecho de Chaneng. Chaneng no sentía ningún dolor. Al contrario, su expresión era cálida y embriagada. A Suomo se le erizaron los pelos al contemplar la extraña y sangrienta imagen que tenía delante. No solo Suomo, sino casi todos a su alrededor tenían una expresión de terror. Algunos menos valientes ya habían corrido a un lado y habían empezado a vomitar. Demasiado salvaje. Yan Minzi tembló, diciendo con emoción. Cuando esta espada rojo sangre fue completamente extraída del cuerpo de Chaneng, el terror se apoderó de todos. Era una espada muy extraña. No era larga, de aproximadamente un chi de largo y 2 dedos de ancho. El cuerpo era completamente rojo sangre.
No tenía guarda ni empuñadura. La hoja, también rojo sangre, se conectaba directamente al anillo de cobre. El ancho del anillo era justo el adecuado para llevarlo en los dedos. Lo extraño fue que no había ninguna herida en el cuerpo de Channing, el lugar entre sus clavículas estaba liso y sin marcas. La escena era simplemente un hombre que sostenía una espada voladora roja un tanto extraña, pero cualquiera que hubiera visto lo que la precedió definitivamente no podría olvidarla. Una escena tan extraña y sangrienta. Channing abrió los ojos con expresión normal. Su voz no había cambiado en absoluto. Esta espada anillada se llama araña de sangre. Suomo sintió un hormigueo en la piel. Como si se enfrentara a un gran enemigo, sus manos, al sostener la espada, no pudieron evitar sudar. Si la presión que Channing le había infligido antes era débil, pero omnipresente, entonces Channing, con araña de sangre en la mano, le infligió un océano de presión, sin escapatoria. El repentino cambio de presión podía causar el colapso instantáneo de cualquier mente débil. Suomo sintió que todos los que tenía ante sus ojos se teñían gradualmente de rojo sangre. Suomo apretó con más fuerza la espada gota de agua por reflejo. De repente, la espada le transmitió una cálida y serena esencia de agua. Aunque era extremadamente débil, en ese momento, disminuyó drásticamente su nerviosismo. No. Si esto seguía así, perdería sin siquiera luchar. Suomo cerró los ojos y detuvo la respiración. Entonces comenzó a usar cultivo espiritual de respiración embrionaria. El poder espiritual de su cuerpo comenzó a movilizarse y su conciencia se animó. Poco a poco, el terror en el corazón de Suomo comenzó a disminuir. Su angustia se fue calmando poco a poco. En algún momento, una línea de sangre apareció en los ojos de Channing. Dirigió una mirada de alabanza a Suomo. En los ojos de los demás, esta mirada provocó una frialdad que se extendió desde lo más profundo de sus corazones, como una araña de sangre salvaje que se enfoca fríamente en su presa. Movió ligeramente el dedo. La espada araña sangrienta, en su dedo giró rápidamente, creando un círculo de luz rojo sangre. A medida que la espada araña de sangre giraba más rápido, empezó a resonar. Gradualmente, el resonar se convirtió en un siseo gélido. Apareció una presencia extremadamente dominante y salvaje, con Channing en el centro. En ese momento, los espectadores cercanos palidecieron. Todos querían darse la vuelta y escapar. Sin embargo, se dieron cuenta de que les temblaban las piernas. Pum, pum, todos cayeron al suelo. Solo había alguien con un sombrero de gasa negra parado en su lugar original. Su ropa ondeaba al viento, pero la gasa que cubría su rostro permanecía inmóvil. Apenas se distinguían a través de la gasa sus ojos, estrechos y afilados como cuchillos. Suomo sintió que estaba en un mar de sangre. Enormes olas de sangre se agitaban y aullaban, chocando entre sí, bloqueando el sol. Era como un pequeño bote, diminuto, flotando inseguro, como si las gigantescas olas fueran a engullirlo en cualquier momento. De repente, una ola de sangre se elevó frente a él, transformándose en una bestia de sangre extremadamente fea, abriendo sus mandíbulas y aullando mientras saltaba hacia él. Agarrando la espada gota de agua, tras detener la respiración y cerrar los ojos, Suomo concentró todo su poder espiritual en ella. Esta era como un pequeño río, con olas ondulantes y en constante cambio. Cuando la boca gigantesca estaba a punto de tragarlo, lentamente levantó el pequeño río en su mano. El pequeño río que había sido la espada gota de agua cambió repentinamente. Llamas surgieron del agua, extendiendo un frío impactante. El pequeño río se movía y se balanceaba como la marea. Si Suomo pudiera verlo, descubriría que la apariencia actual de la espada gota de agua era la misma que la del río de espadas en su conciencia. Las llamas con forma de agua, al escupirlas, creaban innumerables energías de espada con forma de carámbano. El movimiento de la marea se hacía cada vez más grande, las llamas con forma de agua ardían ferozmente, y la energía gélida se elevaba. Era como si Suomo sostuviera una bola de fuego en la mano. Toda su ropa se hizo pedazos. Con un grito furioso, usando toda su energía, desde abajo, subiendo contra la corriente, cortó con fuerza. La primera vez después de fusionar las esencias de la espada, li agua quemando los cielos.
Divagaciones del traductor, lo que se da, se recibe. J.E. La araña sangrienta de Channing mide aproximadamente 33,3 centímetros de largo y 3,33 centímetros de ancho.